México no vuelve ídolo a cualquiera. México prueba, observa, exige. Y solo cuando un hombre logra cargar en la voz el orgullo, el dolor y la historia de un pueblo entero, entonces lo convierte en leyenda. Vicente Fernández no nació siendo el charro de Huentitán. Nació siendo un niño más en una tierra donde el campo enseñaba dureza y la pobreza enseñaba carácter. Pero lo que nadie sabía es que en ese niño ya vivía una voz que algún día haría llorar a millones. Antes de los escenarios llenos, antes de los trajes bordados, antes de los aplausos interminables, hubo rechazos, hubo puertas cerradas, hubo noches donde cantar no era un sueño romántico sino una necesidad urgente. Vicente no tuvo padrinos poderosos ni atajos mágicos, lo que tuvo fue terquedad, y esa terquedad es algo profundamente mexicano, porque en este país el que no insiste, desaparece. Cantaba donde lo dejaran, restaurantes pequeños, fiestas, programas locales. Muchos lo escuchaban y decían que tenía talento, pero talento no paga cuentas, talento no llena estadios, talento no garantiza eternidad. Lo que construyó a Vicente fue algo más peligroso, una obsesión por no rendirse. Y entonces ocurrió lo inevitable. Su voz empezó a crecer más allá de los micrófonos baratos. Empezó a sentirse diferente. No era una voz perfecta técnicamente. Era una voz que dolía. Y el mexicano conecta con lo que duele. Cuando Vicente cantaba Volver, Volver, no era una canción. Era una súplica colectiva. Cuando interpretaba Acá entre nos, no era una confesión personal. Era la voz de todos los hombres que no sabían cómo decir que estaban rotos por dentro. Ahí comenzó la transformación. Vicente dejó de ser cantante para convertirse en espejo. En sus canciones, México se veía reflejado. El hombre fuerte que ama en silencio. El orgulloso que no pide perdón. El herido que canta para no llorar. Vicente entendió algo que muchos artistas nunca entienden. El público no quiere técnica, quiere verdad. Y él entregaba verdad en cada nota. Pero la fama tiene un precio. Mientras más crecía el ídolo, más pesado se volvía el traje. Porque el charro no podía equivocarse. El charro no podía verse débil. El charro tenía que sostener una imagen impecable. Y sostener una imagen durante décadas no es fácil. Es una batalla constante entre lo que eres y lo que esperan que seas. Vicente se convirtió en tradición viva. En cada fiesta mexicana sonaba su voz. En cada boda, en cada despedida, en cada borrachera. Su música acompañó reconciliaciones, rupturas, celebraciones y funerales. Se volvió parte del ciclo emocional del país. Y cuando un artista logra eso, deja de pertenecer a sí mismo, pasa a pertenecerle a la nación. Pero también hubo sombras, críticas, polémicas, momentos incómodos, porque ningún ídolo está libre de contradicciones. Y tal vez ahí está la verdadera razón de su impacto. Vicente no era perfecto, era humano. Y México, aunque a veces lo niegue, se reconoce más en la imperfección que en la santidad. Con el paso del tiempo, mientras nuevas generaciones aparecían, muchos pensaron que su era terminaría. Pero cada vez que parecía apagarse, regresaba más fuerte, con conciertos masivos, con despedidas que no eran despedidas, con escenarios llenos donde el público no iba solo a escucharlo cantar, iba a despedir una parte de su propia juventud. El día que anunció su retiro, no fue solo el fin de una carrera, fue el cierre de un capítulo emocional para millones, porque Vicente representaba estabilidad en un país cambiante, mientras México enfrentaba crisis, transformaciones políticas, violencia y modernidad acelerada, su voz seguía ahí, constante, tradicional, firme. Era un punto fijo en medio del caos. Y cuando finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar, el silencio fue distinto. No fue el silencio del escándalo, fue el silencio del respeto. Las redes se llenaron de recuerdos, las calles de canciones, las casas de nostalgia. No se lloraba solo el cantante, se lloraba la época, se lloraba el México que se iba con él. Hay algo poderoso en la figura de Vicente Fernández. Logró convertirse en símbolo sin perder del todo su esencia rural. En un mundo donde muchos artistas cambian para adaptarse, él se mantuvo fiel a su identidad. Traje de charro, mariachi, amor, orgullo y dolor como ejes centrales. No se movió hacia la moda, hizo que la moda se moviera hacia él. Y eso es raro, porque la industria exige evolución constante. Pero Vicente entendió que su fuerza no estaba en reinventarse cada año, sino en profundizar en la raíz. Y esa raíz era México,
Un México complejo, contradictorio, orgulloso, sensible, apasionado. Quizá por eso su legado sigue intacto. No depende de tendencias, depende de memoria emocional. Mientras exista alguien que ame en silencio, mientras exista alguien que tome una copa para olvidar, mientras exista alguien que extrañe lo que perdió, existirá una canción de Vicente que lo acompañe. Al final, la grandeza no se mide por premios ni por cifras, se mide por permanencia, y Vicente permanece, en los abuelos que enseñan sus canciones a los nietos, en los jóvenes que lo descubren por curiosidad y terminan cantando con el alma, en cada mexicano que alguna vez sintió que una letra describía exactamente lo que llevaba dentro. Vicente Fernández no fue solo un cantante, fue un traductor emocional. Tomó sentimientos que muchos no sabían expresar y los convirtió en música. Y cuando un artista logra traducir el alma de un país entero, deja de ser mortal. Hoy su voz sigue sonando, no desde un escenario físico, sino desde algo más profundo, la identidad colectiva. Y mientras México siga necesitando cantar para no romperse por dentro, Vicente seguirá vivo, porque hay hombres que pasan por la historia y hay hombres que se convierten en historia. Vicente Fernández pertenece a la segunda categoría, y mientras una guitarra suene y alguien susurre volver, el charro de Huentitán nunca se habrá ido realmente.